La Odisea está rompiendo récords y callando bocas. Anime Studios cierra para siempre sus puertas y retrasan The Batman Parte 2 para 2028. Recuerden activar la campana para ver los videos antes que nadie. Comenzamos. Christopher Nolan ha cancelado todas las funciones de Odisea con los influencers. Solo está permitiendo que los críticos aprobados la vean. Sabe que tiene un desastre financiero en sus manos. Soy Elon Musk. Ninguno de mis 20 hijos me quiere, pero Christopher Nolan es un patético. Después de toda una campaña de odio en internet en contra de la Odisea, llegó Christopher Nolan a simplemente hacer esto. No sé si lo recuerden porque se siente como hace toda una eternidad, pero hubo un tiempo en el que la gente podía ver películas de forma normal. Sí, yo sé que se siente muy loco con todo lo que ha pasado últimamente, pero antes las personas podían ver una película donde saliera, no sé, una persona negra o una mujer y simplemente decir nada. ¿Qué? Muchos toman el ejemplo de esta escena que es uno de los momentos más épicos del Señor de los Anillos y que fue tomado como tal, pero que si se hubiera estrenado hoy en día hubiera causado el grito en el cielo. Y es que en los últimos años hemos entrado a lo ahora conocido como la estúpida guerra cultural, donde un sector de la población con ciertas inclinaciones políticas creen que los hombres blancos heterosexuales están bajo constante ataque, así como ese momento de Stormfront con Homelander. Como respuesta a eso vemos un movimiento muy reaccionario a todo. Si una mujer protagoniza algo, es inclusión forzada. Si hay un personaje LGBT, es inclusión forzada. Absolutamente todo es inclusión forzada y un ataque de la maldita agenda woke que intenta destruir la civilización occidental. A menos que la cosa salga bien, porque en ese caso se olvida el tema de forma silenciosa. Obvio que estos comportamientos se han reforzado con la llegada de güeyes como Elon Musk, que simplemente le echan más leña al fuego e impulsan esas creencias a base de desinformación. Pero más allá de creencias, la neta es que todas estas campañas de odio en contra de cosas woke muchas veces se crean porque son negocio. De hecho, si prestan atención, la mayoría de youtubers de esta índole a cada rato tratan de hacer chicle y pega con distintas cosas nada más para ver con qué comen. Por ejemplo, lo intentaron hacer con Daredevil, pero como nadie la vio más que yo, pues se dieron por vencidos. Es más, ustedes no se acuerdan, pero hace 3 años cuando salió Oppenheimer, Christopher Nolan fue nombrado un aliado de la agenda anti-woke. Esto porque páginas amarillistas empezaron a compartir que su película no podía ser nominada a los Oscar por falta de diversidad y porque la mayoría del elenco de Oppenheimer eran puros hombres blancos. Así es, Christopher Nolan era un gran ejemplo a seguir por ignorar las normas woke de la academia. Obviamente todo esto era refalso y puras pajas mentales, porque así como todo agarraron unas nuevas cláusulas de la academia y las exageraron a más no poder. No voy a indagar mucho en eso, pero si te pones realmente a leer esta wea te darás cuenta que solo se pueden errar estas normas si lo haces a propósito, porque literal todas las producciones lo cumplen teniendo mujeres en un porcentaje mínimo y estúpido del equipo de producción. Pero como ahora hay que buscar un nuevo enemigo porque si no esta gente no come, pues ahora agarraron al que antes era su héroe anti-woke y lo convirtieron en el nuevo adversario. Porque sí, cuando se anunció que Nolan adaptaría el poema épico de la Odisea, todos sabían que esta sería una de las mejores y más grandes películas del 2026. Pero lo que no se esperaba con el anuncio es que esta fuera la película más polémica del año. Y estos reclamos vienen de dos frentes principalmente. Los primeros son personas quejándose de la fidelidad histórica respecto al periodo en el que se basa la cinta, ya sea criticando cosas como las armaduras, el decorado o la falta de color en la escenografía. Y vaya, es entendible que si eres un gran aficionado de la historia y sacan una película basada en cierto periodo histórico, quieras ver una adaptación tal y como se vean las cosas en ese momento. Pero por el otro lado, hay gente indignadísima por el hecho de que hayan mujeres de color en personajes ficticios. El anuncio de casting para esta película fue algo masivo, incluyendo prácticamente todos los actores que te puedas imaginar. Actores de muchos países y nacionalidades, gringos, británicos, coreanos, colombianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y con la mayoría de estos nadie dijo nada, hasta que castearon a Lupita Nyong'o como Helena de Troya y Elliot Page como un joven soldado griego. Porque realmente a estas personas no les interesa la Odisea, es más, te apuesto a que ni la han leído. Sí, los mismos güeyes que en su momento dijeron Oppenheimer no va a ganar nada en los Oscar porque no tiene inclusión forzada, pues ahora salieron a decir Nolan metió inclusión forzada porque solo así lo pelan los Oscar. Porque según ellos, Christopher Nolan, uno de los directores más populares que lo lleva haciendo por más de 10 años, necesita seguir la agenda woke para ser relevante. Todo este odio
odio es algo muy fuertemente manufacturado y diseñado para enojar a la raza bajo la excusa de una fidelidad a la historia original, porque si estos güeyes genuinamente les importara la Odisea, pues se hubieran quejado de los actores coreanos, colombianos y de todas las otras nacionalidades, no solamente de las dos personas que el internet les dijo que tenían que odiar. Esas campañas de odio fueron muy impulsadas por cuentas dedicadas a propagar este tipo de cosas y claro, Elon Musk, todo con mucha desinformación únicamente para molestar a la gente, compartiendo imágenes de 12 años de esclavitud confirmando que ese era el look oficial de Helena de Troya, o diciendo que Elliot Page interpretaría a Aquiles, cosa la cual directamente se la sacaron del culo y hasta el día de hoy lo siguen repitiendo a pesar de ser mentira. A raíz de esta supuesta polémica, muchas personas empezaron a asegurar que la Odisea sería un fuerte fracaso. Pero sorpresa, la Odisea está siendo no solamente amada por los críticos, sino que el público también la está adorando y está reventando la taquilla a tope. Para empezar, comenzó con 17 millones de dólares de puras funciones de preestreno en Estados Unidos, siendo esta ya la película con mejor preestreno de todo el año. Sí, superando incluso películas como Super Mario Galaxy. Con eso ahora la película va en camino para romper las estimaciones y despegar con todo en taquilla. Originalmente se tenía previsto un estreno de entre 90 y 100 millones de dólares en Estados Unidos, pero esto ha ascendido a unos 117 millones de dólares. Pero no solo en Estados Unidos, está siendo un gran éxito alrededor de todo el mundo. Por ejemplo, se calcula que tan solo en México podría tener un fin de semana incluso superior al de películas como Superman y Avatar 3. ¿Y saben qué más? La Odisea rompió el récord de boletos de preventa que originalmente sostenía Avengers Endgame, no solo en Estados Unidos, sino también en países como Grecia. Sí, los griegos que tanto dijeron que iban a estar ofendidísimos terminaron rompiendo récords con esta película. Pero el dato más cañón es que finalmente la película abrió en todo el mundo con casi 270 millones de dólares, convirtiéndose en el mejor estreno de la carrera de Christopher Nolan, incluso superando todas sus películas del Caballero de la Noche. Claro que viendo esos resultados, muchos de los detractores de la cinta están buscando ver cómo afrontar el éxito, lo cual ya es difícil ahora que la película se estrenó y no solo está bien perra, sino que desmiente muchas de sus acusaciones que han estado propagando a lo largo de los meses. Algunos siguen alimentándose de la desinformación y siguen intentando decir que Elliot Page interpreta a Aquiles, mientras que otros han salido con números a calcular cuánto tiempo tienen estos personajes en pantalla para ahora decir que Nolan no es inclusivo, porque ni los puso como protagonistas o simplemente para cuestionar el por qué quiso arruinar la película con personajes que saben tan poco, lo cual verdaderamente nos pone a preguntarnos, ¿por qué no simplemente admiten que hicieron un alboroto por personajes que apenas si salen 5 minutos? La Odisea sin duda será una de las películas más grandes del año y seguramente veremos como resultado una conversación muy pero muy chistosa al respecto. Pero ni pedo, hermanos, otra victoria para la maldita agenda woke. Anima Studios ha muerto. ¡Ay, Drake sí se murió en serio! Desde hace ya un rato hemos seguido de cerca este caso y todas sus complicaciones, porque no es algo que ha sucedido de la noche a la mañana, sino que lentamente hemos visto cómo lo que antes era el estudio de animación más grande de México, pues ha ido perdiendo prestigio no por una baja calidad en sus producciones, sino por un terrible trato hacia sus empleados, dejándolos en una pésima situación financiera. En abril de este año empezaron a darse reportes de muchos trabajadores que llevaban meses sin recibir pagos de parte de la empresa y muchos otros recibiendo pagos incompletos, lo que los llevó a acciones legales o un intento de acciones para conseguir una retribución bien merecida. Hace un par de meses el caso evolucionó todavía más y descompartidos distintos casos que se reportaban con trabajadores extranjeros que no podían hacer nada porque tendrían que viajar a México para un proceso legal que les terminaría afectando más a su economía. Jornadas laborales excesivas, malos tratos, pagos a medias o selección de a quién le pagaban y a quién no. Y otra cosa que era igual bastante preocupante, o sea, el hecho de que los jefes ya no les permitían tener muestras de su trabajo para su portafolio laboral. No mames, mano, estás viendo que no tienes para pagarles y ahora estos compas no tienen ni qué mostrar para conseguir otra chamba, pinches vatos abusivos. Entre los reproches que se hacía a la compañía era que se tenía preparado el estreno de una nueva cinta llamada Las Leyendas, La Venganza del Charro Negro, cinta que seguro tendrá una buena taquilla porque a la banda le gusta ver las películas de las leyendas y más si traen a todos los villanos de regreso. Claro estaba que los trabajadores no verían ni un peso de las ganancias en cuestión. De todas formas quedaba la duda de qué harían los cacas grandes con estas ganancias. ¿Acaso las usarían como un chaleco salvavidas para intentar levantar la empresa y financiar nuevas producciones? ¿O aún mejor le apostarían a un parlay de la Liga MX para pegarle al gordo y ahora sí saldar las deudas? Pues quién sabe qué harán con esa lana, pero futuro para Anime Studios ya no habrá, porque la empresa oficialmente ha cerrado. El 12 de julio TV Azteca hizo una nota reportando el cierre repentino de las oficinas de Anime Studios, quedando completamente vacías. Desde que se tuvo las primeras noticias de la situación de los pagos, se decía que el estado de la empresa no se debía a una baja recaudación de sus proyectos, sino a un mal manejo de la empresa. En esta nota se dio más información al respecto, asegurando que la
directiva constantemente desaprovechaba oportunidades de monetización con sus proyectos y que prácticamente no llevaban sus películas al máximo potencial en términos de dinero. Esto sumado al hecho de que dependían demasiado de estímulos gubernamentales que al no recibirlos tumbó por completo. Si bien es triste ver caer un bastión de animación en México, pues es aún peor saber que la situación con todos los trabajadores a los que se les debe dinero ahora empeorará todavía más, pues las probabilidades de que reciban una compensación ahora que la empresa ha quebrado han caído por los cielos. Aunque quién sabe, a lo mejor se consiguieron al Saul Goodman y van a exprimir hasta el último centavo de la venganza del Charro Negro. Hasta nunca, Anima Studios, gracias por todos los personajes que nos diste, pero porfa, paga tus deudas, no te hagas güey. Terribles noticias para los fans de God of War. Oh, buenas si fuiste hater de la primera imagen de la serie. La cosa está terrible, la verdad, y muy pero muy complicada. A este punto se ha demostrado que adaptar videojuegos a la pantalla grande o chica no es imposible e incluso se puede hacer bastante bien. Vaya, todavía hay una que otra adaptación bien rancia, pero al menos ahora cada que se anuncia un proyecto es como lanzar una moneda con 50-50 de probabilidad, mientras que antes era como lanzar una moneda que por un lado te daba una mala adaptación y por el otro lado te daba la peor película de la historia. Y encima la moneda acabó con tu familia y se comió a tu perro. Hace ya un buen rato se anunció la adaptación de God of War a formato de serie, y esta sí que era una idea muy interesante. God of War es una historia épica con acción brutal, gore, mitología griega y mucho espectáculo con un personaje icónico al centro. Es más, por si no lo sabían, el creador de los primeros juegos se los aventó porque no pudo hacer películas, pero quería contar historias. Y claro, luego está el cuarto juego que cambió toda la franquicia para siempre, mostrando una evolución fuertísima del protagonista. Con tanta historia se tenía mucha posibilidad para una serie longeva, pero por alguna razón en Prime Video optaron por irse directo a adaptar el cuarto juego, que básicamente sería el equivalente de que Logan hubiera sido la primera película de Wolverine en estrenarse. Pero bueno, ya las cosas estaban decididas y las ruedas en movimiento, con Ryan Hurst elegido para interpretar a Kratos y Callum Vinson como su hijo pequeño Atreus. Hace unos meses se soltó un primer vistazo a la serie que causó muchísima controversia en redes, con gente criticando el aspecto tanto de los personajes como de la ambientación, tachándola de parecer un sketch de SNL. Desde ese momento no se tuvieron muchas actualizaciones al respecto, pero lo que ahora se tiene es simplemente trágico. Resulta que durante la filmación de la serie, el actor protagonista tuvo un grave accidente en el cual se rasgó el bíceps. Una herida de este tipo en particular es bastante canija y toma un tiempo de recuperación de entre 4 y 6 meses a lo mínimo, y hasta un año para poder estar al 100%. Y al tratarse de un personaje cuya fisicalidad es crucial, es imposible no retomar a menos que el actor estuviera al 100%. Esto claro retrasaría la producción todo un año. Las cosas estaban especialmente complicadas, no solo por ser una producción masiva que necesitaba apegarse lo más posible a los planes de producción, sino también por el hecho de tener un actor niño. Como hemos visto en muchas ocasiones, estos güeyes crecen bien machín de un día para otro, y esperar todo un año para volver a filmar no solamente les haría perder millones, sino que todo lo que ya estaba grabado sería prácticamente inútil, porque en un capítulo podíamos verlo todo escuincle solo para que en el otro pegara el estirón, y esperar todo un año solo para regrabar todo el progreso sonaba aún peor. Esto los dejó con una única terrible decisión, o sea, recastear a Hurst. Sí, después de que el actor hiciera un gran esfuerzo físico para ponerse en forma, después de que grabaran 4 episodios enteros, pues ahora el compa ya no podría ser parte del proyecto. Todo esto ha sucedido muy rápido, por lo que no se tienen más avances al respecto, pero se espera que la producción retome a finales de año, cerca de octubre, y sí, tendrán que empezar prácticamente desde cero. La verdad es que este es un caso trágico, se mire por donde se mire. A ver, ¿qué noticias quieren primero? ¿Las buenas o las malas? Mira güey, te voy a hacer así directo al mero chile. Las buenas pues están ahí medio chidas, pero las malas sí están para querer suicidarse. Y ni diciendo las noticias buenas la cosa se pone mejor, así que voy a empezar con lo bueno. Lo bueno es que Blue Beetle 18 de agosto solo en cines estará oficialmente de regreso al DCU e incluso tendrá una aparición en Man of Tomorrow, la secuela de Superman. Pues qué chido, ¿no? Y en una noticia menor también ya se tiene de forma oficial al actor que dará voz al villano Gorilla Grodd en la serie de DC Crime protagonizada por Jimmy Olsen. Ya es todo, güey. ¿Quieres las malas? Pues ya te las sabes. Lo peor que pudo pasar, pasó. The Batman 2 la mandaron al 2028. A ver, como dijo Víctor Frankenstein, vamos por partes. Comenzando con las noticias más positivas, yo sé que muchos, pero muchos se van a deleitar con el regreso de Blue Beetle, porque la verdad es que es una de esas películas que simplemente tuvo mala suerte. Tampoco fue la mejor película de superhéroes y era un tanto genérica, pero sí tenía un muy buen cast, muy buenas escenas de acción y sobre todo muchísimo potencial. Xolo Marihueña como Jaime Reyes simplemente era una de esas elecciones que nos hacía decir bravo administración, así que aun si la película no fue nada de otro mundo, la idea de volver a ver este personaje emocionaba muchísimo. Es que miren nomás ese super traje, ¿cómo no quisieras verlo en
en 1000 películas más. Lamentablemente la película tuvo la desfortuna de existir durante los últimos alientos con vida del fallecido DCEU. Aún peor, se cruzó con una huelga que impidió a todos sus actores promocionarla, y a pesar de los muchos memes que hubo al respecto, la cinta no tuvo éxito. La esperanza no estaba del todo perdida, pues James Gunn había asegurado que Blue Beetle se incorporaría a su nuevo universo de DC. Claro que el Gunn es medio hocicón y del dicho al hecho lo mejor es no creerle en nada hasta que se vea confirmado por 52 fuentes distintas, pero parece que ahora ese es el caso. Lo que comenzó como un fuerte rumor tomó más fuerza cuando el sitio Nexus Point News empezó a reportarlo con las llamadas fuentes internas, pero entonces fue que Variety, uno de los sitios de noticias más consolidados, lo reportó oficialmente, confirmando que el personaje interpretado por el Miguel de Cobra Kai hará acto de presencia en la secuela de Superman, Man of Tomorrow, que por una parte claro que emociona el tener este héroe de vuelta, pero también aumenta aún más las preocupaciones de que esta secuela esté sobresaturada o que quieran hacer una película evento crossover tan temprano en este universo, porque ya están confirmados en la película 2 Green Lantern, Hawker, Supergirl que tiene un papel importante, se rumorea Wonder Woman y el detective marciano, y ahora tenemos a este paisa. Puede que al tener un villano como Brainiac simplemente se vea una invasión a gran escala con cameos o participaciones pequeñas de distintos héroes luchando en diferentes frentes, o quién sabe, a lo mejor Brainiac toma control mental de los mejores héroes de la Tierra y solo queda en manos de Superman y Lex Luthor unir fuerzas para detenerlos a todos. Eso sí, estaría perro. Como les dije, también se actualizó el proyecto de DC Crime, que es un falso documental de crimen real de esos que podrías ver en Netflix, salvo que este será ambientado en el universo DC con Jimmy Olsen como protagonista y anfitrión y el chango enemigo de Flash como el villano a vencer. Desde hace un tiempo se tenía rumoreado que DC buscaba un comediante para darle voz a Grodd, con Timmy Tatro siendo una opción muy sonada que ya se terminó confirmando. Y es que ese compa la neta es el rey de los falsos documentales, y si no me creen solo vean Theater Camp o American Banda, que de hecho esas producciones son de los mismos creadores de esta nueva serie. Aparte, el compa tiene una voz bastante gruesa que podría darnos un villano intimidante, aunque ojalá no terminen convirtiendo a Grodd en un payaso. Ahora sí, vámonos con el decepcionante tema de The Batman, porque así como cuando le dan un chocolate a un perro antes de dormirlo para siempre, se soltó un primer vistazo en Full HD 4K, a diferencia de los primeros vistazos todos borrosos sin casi nada de información que hemos tenido hasta ahora, las migajas pues. Este fue un video muy similar a la primera prueba de vestuario que se liberó al público para la primera cinta, que nos mostraba pequeños detalles del traje y un adelanto a la música. Tal y como se nos había adelantado, la cinta transcurrirá en invierno, y aquí podemos ver a la nieve aumentando el aura del Señor de la Noche, con un traje que a simple vista pareciera ser el mismo, pero que, como muchos notaron y después confirmó Reeves, tiene las orejas aún más largas, lo que no descarta que hayan otras actualizaciones por ahí y por allá. El tema musical es el mismo, pero con una ligera variación que nos pone a pensar si también tendrá cosas nuevas sumadas, y finalmente el avance concluye con el logo oficial de la cinta y la fecha de estreno en febrero 2028. Cabrón, ¿ahora qué pasó, güey? Aquí es una recapitulación de todo lo que se ha retrasado esta película. Primero la cinta se anunció para octubre de 2025, 3 años después del original. Luego sucedió la huelga de actores que retrasó la película para octubre de 2026. Luego la movieron otro año para octubre de 2027. Y ahí fue por el ahora infame tema del guión que se tardó en ser entregado. Tanto así que cuando finalmente se entregó, todos hicimos fiesta. Sí, no cuando empezaron a grabar, cuando se entregó el guión. Así de mal estábamos. Con todo lo que salió, las pruebas de cámara, el inicio de la filmación, el regreso de Reeves a Twitter, etcétera, etcétera, pues ya asumíamos que las cosas no se iban a mover. Digo, no teníamos motivo para creer que ese sería el caso. Pero entonces, ¿qué pasó? Según distintos medios, el retraso fue para más tiempo de postproducción, pero un artículo de Deadline nos indica que la culpa más bien podría ser del director J.J. Abrams. Bueno, en sí de Warner, pero es más divertido echarle la culpa a J.J. Abrams por el episodio 9 de Star Wars. Lo que pasa es que Abrams desde hace años tenía un trato ultra mega millonario con Warner para producir películas, y hasta la fecha no ha sacado nada. Tenía una programada para noviembre de este año, pero como al parecer no iba a estar lista a tiempo, la terminaron moviendo para 2027, y Warner tuvo que ocupar la misma fecha que ya tenía reservada para Batman, obligando así que la película se moviera 4 meses. Porque sí, así es la vida, a veces haces todo en tu poder para que las cosas salgan bien, y aún así Warner te mete la pata. Güey, íbamos a tener una película de Batman, Superman y Spider-Man el mismo año, y ya no. Amigo. Gente, al chile retrasaron The Batman por culpa de todos los güeyes que no se suscriben y dejan su like. Todo esto es su pinche culpa. Así que ya saben, si no quieren que la retrasen otro año, suscríbanse, dejen su like, que está 100% comprobado por testimonios verídicos que mejora la vida al instante. Los amos, se cuidan. Chao.